Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Llegamos a un estudio verdaderamente interesante. No soy un experto en las profecías. Solamente tengo que ser cuidadoso con lo que vamos a mirar hoy, porque nos encontramos estudiando el capítulo 13 de Marcos y habla acerca de la desolación o la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. En el capítulo 9 de Daniel vamos a verlo. Empecé un poquito tarde, por más que quiero aprovechar el tiempo, se me va muy pronto. Aún no estaba hablando. (27) En la profecía de Daniel hay algo bien interesante que debemos de considerar, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si miran aquí, habla de un pacto que confirmará el pacto con muchos. Es bien interesante tener en mente esa declaración ahí en la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24, para lo que vamos a observar hoy esta mañana. Les pido disculpas, no soy un teólogo, no soy un experto en las profecías de la Biblia. El deseo de mi corazón es predicar el Evangelio de Cristo, y si vamos estudiando libro por libro, versículo por versículo, en ocasiones, es necesario verdaderamente tener un poco de conocimiento de lo que es la profecía y de lo que se está diciendo. Ya habíamos visto en la introducción del capítulo 13, donde nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, le dice a sus discípulos que Jesús les respondió diciendo: ¿ves todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le va mostrando los edificios del templo. Y verdaderamente en el año 70, ese templo fue destruido y hubo un evento que hubo algo que sucedió ahí. Buenos días. Gladys, bendiciones. Dios le bendiga ricamente, aquí estamos. Valentín Sebastián Silva. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, buenos días. Desde la Ciudad de México. Casi vecinos. Yo soy de Morelos, pero resido acá en California. Estoy en San Pedro, California. Saludos, Valentín. Saludos, Gladys, perdón.
Saludos Gladys, bendiciones hasta Argentina. Y saludos a todos los hermanos, Jorge, Sofía, Elmer, Gonzalo, ¿verdad? Mercedes, Dios le bendiga ricamente, y nuestra hermana que nos frecuenta allá en Suiza, bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Vamos a entrar al estudio. Miren, aquí Jesucristo, al empezar el capítulo 13, habla acerca de la destrucción total del templo. No es una profecía que al final de los tiempos no quedará piedra sobre piedra, aunque verdaderamente va a ser realidad, porque este mundo físico que conocemos será completamente destruido por fuego, dice la Escritura. Y Dios ha hecho cielos nuevos y tierra nueva para la vida venidera. Entonces, aquí cuando este acontecimiento se da, ¿verdad? Es cuando los romanos destruyeron el templo por completo y fueron quitando piedra tras piedra de una por una para quitar el oro que había entre las donde se unía una piedra con la otra. Era como los ladrillos bien planitos, y todo el oro que entró entre la rendija de una piedra que estaba sobre la otra, todo ese oro se lo llevaron, y fue necesario verdaderamente prenderle lumbre al templo para que se fundiera el oro que había en las paredes, y luego todo el oro que quedó en las rendijas de las piedras fueron removidas piedra por piedra para quitar todo el oro que estaba en las rendijas entre piedra contra piedra. Y esa palabra se cumplió literalmente, no quedó ahí y no hay ahí en lo que era el templo piedra sobre piedra alguna. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesucristo. Creo que es necesario verlo y reconsiderarlo a la luz de otros pasajes en la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo mismo dice que así como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? La verdad, la maldad del ser humano se había multiplicado y era sobremaneramente grande la maldad del ser humano. Y verdaderamente estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos malos. Ya las autoridades acá en Estados Unidos, cuando vengo del trabajo, en la autopista, hay un rótulo enorme, grandote, donde está un joven gordito fumándole así, lleno harto humo alrededor. De un lado tiene la imagen de una foto de marihuana de color anaranjada, no es verde, y luego abajo con orgullo dice que en 50 estados del país de Estados Unidos se vende legalmente la marihuana. Si tienes una receta médica que la ocupas para, no sé, sufres de depresión, de ansiedad y todo eso, el doctor te puede dar una receta para que tú legalmente consumas marihuana. Esas son las situaciones en Estados Unidos, no sé en otros países, pero verdaderamente hasta dónde llega la situación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los hijos le van a agarrar la marihuana a sus padres o a sus abuelos, y verdaderamente la situación en Estados Unidos se va a ir de mal en peor. Pero bueno, hay referencias así que dice Jesucristo que como en los tiempos de Noé será su venida. Debemos de considerar varias cosas. Entramos a nuestro pasaje en el versículo 13, nos quedamos. Capítulo 13, versículo 13. Padre bendito, gracias Señor, te damos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te pido, bendito Dios, que me des sabiduría y con denuedo poder explicar, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, bendito Dios, en este pasaje, bendito Dios, y observar las cosas, que nos dé sabiduría
Solamente, Señor, ayúdanos para poder reflexionar y entender las cosas como pueden suceder en el día futuro. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Laura Bustamantes, bendiciones. Sí, bueno, antes de que se me pase, porque voy a terminar de carrera, vamos a orar por tu petición nuevamente, ¿verdad, Gladys? Que no sigues todavía sin empleo. Padre bendito, Señor, mira la necesidad de Gladys, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras las puertas, que suplas un empleo, Señor, algo que a ella le agrade hacer, bendito Dios, para que no sea gravoso, Señor, su labor. Te pedimos que tú abras puertas, Señor, y le consigas, Señor, el privilegio, Señor, de tener un trabajo, bendito Dios, para que cubra sus necesidades, Padre. Ayúdala, Padre. Te pedimos, Señor, que tu favor sea delante de ella. Te clamamos por tu misericordia sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, bueno, entramos a nuestro estudio. Vamos a leer porque no creo que terminemos el capítulo. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En este versículo se le adherió el que lea, entienda. Esa parte que está entre paréntesis en la Reina Valera no está en la mayoría de los escritos. Fue adherido para darle un sentido más a lo que es ese versículo. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar, entre paréntesis dice, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Dice que será de gran tribulación, como nunca lo ha habido y como nunca la habrá, y no habrá otro tiempo como ese. La mera verdad, cuando fue la destrucción del templo, hay una referencia de la abominación desoladora, y quiero ir al internet. Dice, es una página aquí que tienes cuestiones de la Biblia, ¿verdad? Y respuestas de la Biblia. ¿Qué es la abominación desoladora según este sitio web? El sitio web es God Questions, o sea, tienes preguntas, pero en inglés. Sí, Your Questions y respuestas bíblicas, dice en inglés. Está en español la pregunta esta, ¿qué es la abominación desoladora? Voy a leer esto para que veamos qué es lo que cree la iglesia cristiana, qué es lo que algunos eruditos creen y qué, ¿verdad?, qué es lo que se supone que es esto. Dice, la frase abominación desoladora se refiere a
Mateos 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esta escritura tiene referencia a Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el año 167 después de Cristo, iba a decir antes de Cristo, pero en inglés es after Christ, es una A y una C. En español sería antes de Cristo lo que dice ahí, pero es después de Cristo. Un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo judío de Jerusalén. También sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo en Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. En Mateo 24:15 Jesús estaba hablando unos 200 años después de que la abominación desoladora antes escrita ya había ocurrido. Así que Jesús debe haber estado profetizando que en algún tiempo futuro otra abominación desoladora ocurriría en un templo judío en Jerusalén. Es posible que sea esto correcto, porque lo que estamos mirando en el Evangelio de San Marcos, es posible que el templo ya había sido destruido y esto ya había pasado. Y el autor está escribiendo esas cosas como si fuera un acontecimiento diferente y un acontecimiento futuro por venir. La mayoría de los intérpretes de la profecía bíblica creen que Jesús estaba refiriéndose al anticristo, quien hará algo muy similar a lo que hizo Antíoco Epífanes. Esto es confirmado por el hecho de que algo de lo que Daniel profetizó en Daniel 9:27 no ocurrió en 167 después de Cristo como Antíoco Epífanes. Antíoco no confirmó un pacto con Israel por 7 años, y eso es verdad. Es el anticristo quien al fin de los tiempos establecerá un pacto con Israel por 7 años y entonces lo romperá al hacer algo similar a la abominación desoladora en el templo judío de Israel. Bueno, creo que hasta ahí leemos. Todavía teníamos otro párrafo, pero lo dejamos. Es importante saber que de acuerdo al anticristo, él hará un pacto con Israel para que reconstruyan el templo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, arregla tu vida con el Señor. La venida de Cristo está pronto. El pueblo de Israel, el pueblo judío, en el año creo de 19, en el 2019, si no me equivoco, dedicaron el altar para los holocaustos. El pueblo de Israel hasta este día tiene todo lo necesario para que si reconstruyen el templo pueden volver a ejercer verdaderamente el sacerdocio como lo ejercían cuando tenían el templo y el tabernáculo. Tienen todo lo necesario, todos los utensilios, tienen todo lo que necesitan para los sacrificios que Dios les ordenó y los que se hacían en el templo. Lo único que no tienen verdaderamente es el arca del pacto. Pero el candelero, el altar y todos los utensilios, los ganchos, las tenazas, todo ya lo tienen disponible, y el día de hoy hay entrenamiento de los sacerdotes en los ritos que deben de hacer. Ustedes pueden buscar en el YouTube, pongan ahí la dedicación del altar, ¿verdad?, de Israel, o del altar del sacrificio en Israel, y van a ver que lo hicieron públicamente.
salió en las noticias, ante los ojos del mundo entero, no fue algo oculto. El pueblo de Israel dedicó el altar para los sacrificios. Me parece, si no me equivoco, fue en el 2019 cuando hicieron eso, o en el 2018. Vean, el altar ya fue dedicado. Lo único que están esperando es poder construir el templo. El pueblo de Israel ya tiene todo el material, tienen las piedras, tiene todo a la disposición, a la espera de que si se hace un convenio, y es el pacto que va a hacer el anticristo con ellos, cuando el anticristo se manifieste, él les va verdaderamente a permitir construir el templo. El pueblo de Israel aseguran que en 6 meses construirían ese templo y lo tendrían funcionando al 100%. En 6 meses solamente. Este anticristo va a levantarse y va a hacer un convenio de paz entre las naciones y le va a permitir al pueblo de Israel que construyan el tercer templo. Y cuando eso ocurra, agárrense, porque es el reloj o el inicio del reloj del tiempo de la gran tribulación. Durante ese tiempo, Jesucristo vendrá en las nubes y se llevará a los suyos. Los muertos en Cristo resucitarán antes de la gran tribulación. Y los que estemos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados con Él en las nubes, si es que nuestra vida verdaderamente está bien con Él. Si vivimos una fe mediocre para los hermanos que se dicen cristianos y verdaderamente su corazón está lejos de verdaderamente vivir una vida que agrade y honre a Dios, se quedarán. Quizás al precio de su cuello, si rehúsan ponerse la marca de la bestia, salvarán sus vidas y serán salvos, pero les costará verdaderamente caro su salvación. En ese tiempo, cuando el anticristo les permita hacer los sacrificios, el templo básicamente va a estar corriendo por 3 años y medio. El periodo de la tribulación se cree o es notorio, de acuerdo a las profecías de Daniel y las profecías del Nuevo Testamento, que será por 7 años la gran tribulación. 3 años y medio es el tiempo cuando el anticristo parará los sacrificios. Verdaderamente les dirá: no más sacrificios. Se cree que el anticristo entrará en el lugar santísimo y pedirá que se le adore a Él, que Él es su Dios. Entonces los ojos de los judíos serán abiertos y huirán de ahí. Reconocerán que verdaderamente aquel Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario más de 2000 años atrás era verdaderamente el Mesías. Y muchos judíos en aquel tiempo creerán en el Cordero de Dios. Y muchos huirán, se levantará una persecución verdaderamente contra los judíos como nunca se ha mirado. Casi los exterminarán. Pero es cuando Dios va a levantar a los 144,000 testigos que testificarán y predicarán el Evangelio, y muchos judíos serán salvos. También de la misma manera, mucha gente que no se ponga la marca de la bestia sobrevivirá el transcurso de los 7 años de la gran tribulación y entrarán en el reino milenal, en su vida normal, natural, humana. Sí, debemos de considerar eso. Pongan atención, vean todo lo que está aconteciendo en la tierra de Israel, porque en el momento que se dé el orden de la edificación del pueblo, el Señor viene en las nubes. Cuando eso acontezca, alza tus ojos, que tu salvación está a la puerta. Sí, debemos de considerar todo ese asunto. Dice: porque aquellos días serán tribulación, cual nunca
ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Es Jesucristo el que dijo estas palabras. Están escritas aquí por medio del Evangelio según San Marcos, que lo más creíble es que Pedro verdaderamente es el que le dio toda esta información a Marcos. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, que el Señor escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, ¿sí? Falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho a todos, os lo he dicho todo antes que suceda. Sí. La cosa verdaderamente seria, hermanos. Yo no me fío de los hermanos que supuestamente son ministros de sanidad y que hacen milagros de sanidad. Si miran a estas personas y las observan verdaderamente, el énfasis de todo es que yo sano, yo oro, yo oro y las personas sanan. Yo. No Cristo, sino yo. Tengamos cuidado, porque Satanás le da potestad a las personas también para hacer milagros, para hacer cosas. ¿Para qué? Para perdición, para que sean de tropiezo. Y muchos son engañados. Muchos son engañados. Una vida en Cristo no es fácil. Jesucristo mismo nos advierte: en el mundo tendrán tribulación. Si vienes a Cristo, tu vida puede ser que empeore. ¿Por qué? Porque Satanás se va a levantar contra ti si tu corazón verdaderamente lo afirmas a vivir al 100% para darle la gloria y la honra a Dios y a Cristo. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados si te le escapas de las manos. Si tú tuvieras un animalito y lo tienes atado y quieres tener ahí ese animalito atado todo el tiempo, si ese animalito revienta un lazo con el que lo tengas atado, ¿no procurarás ir atrás de él? Y si lo agarras, ¿no le pondrás una atadura más fuerte para que no lo vuelva a romper como antes? No le pondrías el mismo lazo que ya rompió, o la misma cuerda. Tratarías de ponerle algo más grueso que no lo pueda romper. El enemigo así es y va tras las almas. El propósito de Satanás es destruir la imagen y la semejanza de Dios al ser humano. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza de Dios, y Dios se glorificó al hacer al hombre del polvo de la tierra y al soplar en su nariz aliento de vida, y fue ese puño de tierra un alma o un ser viviente. ¿Por qué creen que Satanás estableció el imperio de la muerte? Para volver al polvo de la tierra, aquel polvo de la tierra que Dios hizo para gloria y honra a su nombre, al hombre, a imagen y semejanza de Dios. Sí. Por eso Jesucristo dice: Padre, glorifica tu nombre. Y dice la respuesta divina: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué? Porque Dios, el nombre de Dios se glorificó cuando Él hizo al hombre un ser viviente del polvo de la tierra. Y Satanás estableció el imperio de la muerte, Cristo venció el imperio de la muerte, y Dios verdaderamente se volvió a glorificar por segunda vez al levantar al hombre del polvo de la tierra. Por eso la divina respuesta dice: lo he glorificado
y lo volveré a glorificar otra vez. ¿Por qué? Porque de vuelta Dios se glorificará al levantar del polvo de la tierra, y se glorificó al levantar a Cristo, y a todo ser humano lo levantará el Señor de la tumba. No quedará pecador o creyente. Aquellos que le crean a Dios y aquellos que no le crean a Dios, un día se levantarán del sepulcro, un día se levantarán del polvo de la tierra, y Dios se glorificará en esa verdad absoluta y en esa esperanza que tenemos, fiel y verdadera en la verdad de quién es Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de su sangre que Él derramó para limpiarnos de nuestros pecados, siempre y cuando el ser humano se arrepienta y reciba el perdón de pecados que Dios ya ha dado a la humanidad. Es una cosa hermosa, es una cosa verdadera. Tengamos cuidado en las doctrinas erradas. Tengamos cuidado y veamos qué movimiento religioso estamos siguiendo. Muchas personas están cegados siguiendo doctrinas equivocadas, confiados en que esa religión es la correcta. Cristo jamás vino a establecer una religión. Él vino a darnos la solución para que tengamos vida y vida eterna, para que recibamos el perdón de pecados por la fe en su nombre. La religión es: haz esto y tendrás el favor de Dios. Haz esto y el Señor te perdonará. El Evangelio de Jesucristo es: arrepiéntete porque Dios ya te perdonó. Arrepiéntete porque Dios ya abrió un camino para que vayas delante de su presencia y tengas vida eterna si reconoces tu vida de pecado y te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo. Lo demás es religiosismo, lo demás es verdaderamente para perdición y muerte. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de las doctrinas. Sí. Verdaderamente creo que Jesucristo en este pasaje va más allá de lo que pasó con ¿cómo se llamaba este hombre? Cuando erigieron y ofreció un cerdo este hombre ahí en el templo. Sí, no sé por qué no se me pega el nombre de Epífanes. Antíoco Epífanes. Eso es como un previews. ¿Cómo se dice previews? Cuando vas al cine y sacan pedazos de la película que va a venir en estreno en los próximos meses. Sí. Perdónenme, tengo 33 años en Estados Unidos y muchas palabras no sé cómo se dice en español, pero en inglés son previews. Sí. Son previews de lo que va a pasar. Son como los anuncios de lo que viene próximamente. Y creo que este acontecimiento de lo que pasó acá y de la destrucción del templo fue así, un preview de lo que va a acontecer cuando el anticristo se manifieste.
No puedo tomar a la ligera este pasaje, hablar cosas que no son. Sí. Tengamos cuidado, hermanos. A las personas que son testigos de Jehová, que están convencidos que Jesucristo es el arcángel Miguel, se van a quedar. No están verdaderamente en Cristo. A los mormones que están supuestamente, y que los mormones es una iglesia cristiana y creen más verdaderamente en el Joseph Smith, se van a quedar, no están en Cristo. Jesucristo no es hermano espiritual de Satanás, porque esa es la doctrina de los mormones. Que entre Jesucristo y Satanás pusieron algún plan para que el hombre fuera salvo, y a Dios le gustó más el plan de Jesucristo. Es mentira. Es mentira, hermanos. Jesucristo no es hermano espiritual de Satanás. Sí, tengamos cuidado. Jesucristo es Dios, es la manifestación de vida del Dios verdadero, manifestado en carne. Es el Hijo por cuanto es nacido de ser humano, por cuanto nació en este mundo físico, natural, con una humanidad. Es Hijo por cuanto es Hijo del hombre, pero es 100% Dios, y Él es el Señor. La palabra no puede contradecirse. Yo no puedo decir que Jesucristo es el arcángel Miguel cuando el Evangelio de San Juan dice que todas las cosas por el verbo, por la palabra, fueron hechas, y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ese verbo es Cristo, no es el arcángel Miguel. Porque si es el arcángel Miguel, entonces todas las cosas fueron hechas por el arcángel Miguel. Recapacita, razona, ve las escrituras. Hay pasajes, hay versículos bíblicos que la iglesia mormona ha quitado de la Biblia para darle solidez a su doctrina. De la misma manera, los testigos de Jehová han acomodado su Biblia para darle solidez a su doctrina. La Biblia de ellos dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era lo que hace manifiesta la existencia del ser humano. ¿Y en quién estaba la vida? ¿Quién sopló el aliento de vida? Y fue el hombre un ser viviente, Dios. Hermanos, la escritura no puede ser verdaderamente cambiada. Por poner más tu fe en un movimiento religioso o denominacional, en una secta religiosa, te va a costar tu salvación. No son tiempos de poner tu esperanza en hombre alguno. Son tiempos de ponerte en las manos del Señor. ¿Crees que Cristo resucitó de los muertos? Ven directamente a Él y dile que lo quieres conocer. ¿Crees que no estás seguro si estás salvo en esa religión en la que vas? Ven a Cristo y dile eso. Dile: Señor, quiero tener la seguridad de que soy salvo. Quiero tener la seguridad de que me has perdonado. Pero ven a Cristo. No vengas al cura. No vengas al sacerdote. No vayas al pastor. Porque los testigos de Jehová, tienes que andar predicando el Evangelio para hacer puntos para que seas salvo, para ganar tu salvación, para alcanzar tu salvación.
Cuando tu salvación verdaderamente fue basada o está basada en la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, siempre y cuando te arrepientas, reconozcas tu vida de pecado y recibas el perdón que Dios ya te dio. Y si estás en Cristo, ninguna condenación hay para tu vida. Pero mucha gente hoy en día está en la religión católica y no la sueltan. Y tienen más fe y más esperanza en la religión católica y en el purgatorio que en aquel que dio su vida por ellos. Tienen más fe que Jesucristo es el hermano de Satanás. Y que si son buenas personas y obedecen los mandamientos de Dios, un día llegarán también ellos a ser Dios. Esa es la doctrina de la secta mormona. Que un día todo ser humano, según el nivel de santidad en tu vida, cómo vivas y obedezcas a Dios, un día Dios te va a dar la oportunidad de que tú seas un Dios y empieces una creación en algún otro mundo. ¿Que no es la misma doctrina que Satanás le dijo a Eva? No moriréis, mas sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Serán dioses. Esa es la doctrina del mormón. Bueno, nos vemos, los dejo porque ya es tarde. Padre bendito, gracias Señor, ayúdanos. Mañana seguimos con esto, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a que esta palabra la reflexionemos durante el día, la meditemos, le demos vueltas y vueltas y vueltas. Que tu Espíritu Santo, Señor, no desista de recordarnos, Señor, y de analizar verdaderamente nuestra vida, cómo está nuestra vida delante de ti. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, tengo bastantes comentarios, pero ya es tarde, tengo que irme. Laura Bustamante, bendiciones. Gladys. Sí, amén. Sí, amén. Gracias por ser parte, somos una parte de una comunidad. Debemos de orar los unos por los otros. Gracias. Mercedes, bendiciones. La guerra espiritual contra brujerías y hechicerías. Si estás en Cristo, ningún pacto satánico prospera contra ti. Así de fácil. La sangre de Cristo es poderosa, pero tienes que verdaderamente estar en un arrepentimiento verdadero y debes de estar verdaderamente vendida a la disposición de la voluntad de Dios y a la fe en Cristo como tu Señor y Salvador. Sí. Amén. Bueno, se me cuidan. Nos vemos. Bye. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.